Muy buenas a todos, bienvenidos otra vez al canal. Enhorabuena a todo el barcelonismo, porque el Barça es el nuevo campeón de Liga. En la temporada 2024-2025, el FC Barcelona ha ganado 3 de los 4 títulos a los que optaba. Ha sido una temporada extraordinaria en la que el Barça ha hecho triplete nacional, ganando Supercopa de España, Copa del Rey y Liga Española respectivamente, y nos hemos quedado solo a 1 minuto y medio y a un mal arbitraje de llegar a una final de la Champions y probablemente ganarla. Por lo tanto, ¿qué más puedo decir de este equipo que no hayamos dicho ya? Que es un equipo increíble y que probablemente, según mi punto de vista al menos, va a marcar una época. Estamos delante de un equipo de jugadores muy jóvenes, muy jóvenes. Sí que es verdad que hay algunos que tienen una edad considerable, teniendo en cuenta que son futbolistas como Lewandowski, como Íñigo Martínez, que ya pasa de los 30, pero en general es un equipo muy joven y estoy seguro que va a dar muchísimas alegrías a todo el barcelonismo. Creo que es un equipo que va a marcar una época, ya no solo en el Barça, sino en el fútbol mundial. Y más allá de esto, lo que sí quiero comentar, más allá de la calidad de los futbolistas, es el nivel de implicación que estamos viendo en este equipo. Un equipo muy unido y en el que todos, o la mayoría de los futbolistas, porque a ver, al final todos es imposible, ¿no? Pero la mayoría de los futbolistas tienen muy buena relación. Incluso se podría llegar a decir que son amigos. Esto lo vimos, por ejemplo, en la celebración de ayer, que tuvo lugar después del partido, que se fueron varios futbolistas del Barça, Dani Olmo, Eric García y algunos más, se fueron a ver a Ferran Torres al hospital, que lo acababan de operar de apendicitis, y lo fueron a ver en Bicing. En el Bicing de Barcelona se subieron allí y se fueron a ver a su amigo Ferran Torres, que no podía asistir a la celebración, y se fueron a verlo. Luego, lógicamente, siguieron las celebraciones, ¿no? Pero bueno, es un detalle bonito que han tenido hacia Ferran Torres, que no lo dejaron solo, en una liga en la que ha tenido mucho que ver, porque debe decirse también que es una liga en la que los futbolistas que no son titulares indiscutibles, como Ferran, como Fermín López, como Eric García, han tenido un papel muy protagonista, mucho. Y esto es muy importante, que el banquillo, que el plan B, que Hansi Flick tenga recursos desde el banquillo, que no sea solo un 11 titular y aquí nos quedamos. El Barça tiene una profundidad de banquillo bastante amplia y esto se ha demostrado esta temporada, con Ferran Torres, que creo que ha marcado 19 o 20 goles a falta de 2 jornadas para terminar. Bueno, sí que el Barça ya es campeón matemático, pero aún quedan 2 jornadas de liga en la que los futbolistas pueden seguir engrosando sus números. Pero bueno, decir que los números de los futbolistas no tan habituales también han sido muy buenos. Fermín, Ferran Torres, Eric García, que este último tramo de temporada ha tenido una aportación increíble. Casado también, que en su momento ayudó muchísimo al Barça, muchísimo, tuvo unos partidos muy buenos, ya no solo en los partidos de liga regulares, ¿no? En partidos de Champions frente al Bayern de Múnich, frente al Real Madrid también, en partidos muy importantes de Supercopa, de Liga. En partidos grandes han rendido bien estos jugadores no tan habituales, y esto es algo que debemos tener muy en cuenta, muy en cuenta, porque esto es algo que al final acaba marcando la diferencia entre un equipo que aspira a mucho y un equipo que aspira a hacer algo histórico. Yo creo que el Barça, con la plantilla que tiene, si sabe mantener el grueso de esta plantilla, si sabe mantener a jugadores que tampoco terminan de ser titulares como Fermín, pero que valen su peso en oro, que son buenísimos, yo creo que esta plantilla en un futuro puede ser algo realmente histórico, como lo fue en su momento el Barça de Guardiola. Y bueno, ya os digo, es que nos hemos quedado a 1 minuto y medio de no hacer otro triplete histórico, así de claro lo digo. ¿Qué más? Comentar. Es una liga, ha sido una consecución liguera que tiene muchos nombres propios, ¿vale? Tiene sobre todo un nombre propio de Lamine Yamal, de Pedri. Ha sido la liga también de Rafinha, una reivindicación del extremo brasileño como pocas he visto. Ha sido también la liga de nuestro Pichichi, Robert Lewandowski. Ha sido la liga de 2 grandes centrales como Pau Cubarsí e Íñigo Martínez.
Ha sido la liga de muchos nombres, pero por encima de todo yo creo que hay un nombre que destaca, que es el de Hansi Flick. ¿Por qué? Me explico. Esta plantilla, exceptuando Dani Olmo, que ha llegado esta temporada, es la misma plantilla que tiene el Barça desde hace ya unos años. El año pasado al menos el Barça jugaba con esta plantilla. Bueno, quizás no muchos años porque Cubarsí y Lamine hace un año que están en la élite, pero sí que es una plantilla que por lo general llevamos viendo desde hace temporadas. El caso es que no ha sido hasta que ha llegado el entrenador alemán que la plantilla ha dado un vuelco a nivel competitivo espectacular. Ha sido brutal el cambio radical que ha dado el equipo, y no solo el equipo a nivel colectivo, sino muchos futbolistas a nivel individual. Y es que Hansi Flick ha sabido sacar la mejor versión de todos y cada uno de los futbolistas de toda la plantilla del Barça. Lo que ha hecho con Rafinha es una absoluta maravilla. Pero no solo con Rafinha, con Íñigo Martínez, con Pedri, que esta temporada ha dejado de lesionarse por fin, que Pedri siempre hemos visto su gran nivel competitivo. Pero no ha sido hasta esta temporada, bueno, ha tenido limpias. La primera que estuvo en el Barça, solo con 16 años, que ya era titular, y esta. Lleva, creo que son 5 temporadas en el primer equipo del Barça, y solo ha podido jugar limpias 2, la primera y esta última que hemos jugado ahora. Pero esto también es mérito de la preparación física, del equipo técnico, de los preparadores físicos del Barça. ¿Vale? Gracias a ellos hemos podido ver por fin una temporada limpia del gran talento canario del Barça. Y lo mismo espero que suceda la temporada que viene con Dani Olmo. Es importante que sepan regularle sus cargas físicas y sepan encontrarle su punto justo para que no se lesione. Yo creo, soy muy optimista en este aspecto, ¿vale? Ahora que han tenido una temporada con el jugador aquí en Barcelona y han podido establecer un plan a medida para él, creo que a partir de la temporada que viene podremos ver una evolución positiva del jugador en cuanto a lesiones. Y al final esto va a repercutir en una mejoría de rendimiento deportivo brutal, tanto para el futbolista como para el Barça. Debemos tener en cuenta que Dani Olmo, perdiéndose aproximadamente un 40% de los partidos por lesión, y después debemos tener en cuenta que tampoco vuelve al nivel que tiene él habitualmente, porque le cuesta volver después de lesión, le cuesta volver a coger el tono físico y deportivo. Debemos tener en cuenta que a pesar de todo ello, ha conseguido unos 10 goles, una cantidad muy buena, teniendo en cuenta que es un mediapunta, y además ha dado también varias asistencias. Por lo tanto, valorar mucho la aportación que nos ha hecho Dani Olmo esta temporada. Yo sinceramente lo reconozco, no me esperaba que nos aportara tanto al equipo, no lo esperaba, sinceramente, pero ahora veo que es un talento indiscutible y que probablemente en poco tiempo estaremos hablando de uno de los mejores centrocampistas del mundo. Si no fuera por ello, es que Fermín López, Gavi, es que serían titulares en cualquier equipo. Pero es claro, es que estamos delante de un centro del campo del Barça espectacular, espectacular. Yo desde Xavi e Iniesta y Busquets, que no había visto algo semejante. La conglomeración de talento que tiene el Barça en el centro del campo. Luego también me gustaría hablar de Jong, porque De Jong sí que es verdad que es un futbolista que a mí no termina de encajarme, no termina de gustarme, pero debemos reconocer que Hansi Flick, al menos en este tramo último de temporada, ha sabido sacarle un buen rendimiento. Debemos tener en cuenta que es un futbolista que hasta ahora no quería jugar de mediocentro. Es una posición en la que no se sentía cómodo y no quería disputar minutos en esa posición, pero parece que Hansi Flick ha sabido convencerle para que reubique su posición en el campo, en la de mediocentro, y debo decir que en estos últimos partidos, sobre todo en los que nos jugábamos más frente a Inter, frente a Real Madrid en Copa, debo decir que no considero que haya tenido un rendimiento sobresaliente, pero sí que le he visto una mejora respecto a partidos anteriores, respecto a temporadas anteriores sobre todo. Y destacar también que De Jong, que es uno de los capitanes del Barça, debemos tener en cuenta que es un futbolista que antes parecía que tuviera sangre de horchata, ¿no? Es un futbolista que nunca se quejaba,
que no parecía que era indolente a todo, ¿no? Era una cierta indolencia que parecía que todo se le resbalara. Pero hemos visto también en los últimos partidos cierta motivación y cierto carácter a la hora de quejarse al árbitro, a la hora de reivindicar lo que considera justo para el Barça, y esto es importante, esto es muy importante para un futbolista del Barça, ¿vale? Y esto es algo que valoro mucho y que creo que debe decirse a favor de Frenkie de Jong, que lo digo, creo que es un futbolista que no ha cubierto las expectativas que se depositaron en él, pero a pesar de ello, creo que debemos ver también el vaso medio lleno y comentar que en los últimos partidos, últimas jornadas, en los partidos importantes sobre todo, su rendimiento no ha sido tampoco malo, que se diga, ¿vale? Entonces es importante remar a favor de obra y que todos los futbolistas estén al máximo nivel como lo han estado esta temporada. Decir también Casado, que ha estado a un nivel espectacular. Hablar también de Marc Bernal, que solo lo vimos al principio de temporada, pero que nos dejó unas sensaciones únicas. La lástima es que se lesionó, tuvo una lesión muy grave, y creo que todos podemos ver la dificultad de volver después de una lesión de ese tipo, ¿no? Una lesión así te deja de baja durante una temporada entera, un año, o un año prácticamente, y luego probablemente te deja un año más fuera para volver progresivamente. Es decir, lo hemos visto en Gavi esta temporada. Gavi ha tenido muy pocos minutos, ¿vale? Ha sido un futbolista que bueno, ha costado que entrara en el 11 titular, ha costado que entrara después desde el banquillo, porque Hansi Flick es consciente de la importancia de la lesión que tuvo. Es muy consciente de ello y lo ha dosificado mucho para que no recayera y para que su regreso a los terrenos de juego fuera lo más progresivo posible. En el sentido de que, bueno, es una lesión muy dura y que probablemente una lesión de las mismas características consecutiva sería muy, muy perjudicial para cualquier futbolista, ¿vale? Ya no solo para Gavi, sino para cualquier futbolista en el mundo del fútbol. Entonces, hemos visto que Gavi, probablemente hasta la temporada que viene, no podrá volver a rendir con regularidad en el terreno de juego, porque, bueno, este tipo de lesiones te dejan alejado una temporada por lesión y la otra porque debes volver progresivamente. No solo Gavi, otros futbolistas que han sufrido este tipo de lesiones también han entrado muy progresivamente después en los esquemas de juego de sus respectivos equipos y sus respectivos entrenadores. Lo vimos en el caso de Asensio en el Real Madrid. Bueno, ahora ya no juega en el Madrid, juega en el Aston Villa, previo paso por el PSG, pero también tuvo una lesión de cruzados y la temporada siguiente entró mucho en contagotas, ¿no? En fases muy pequeñas de las segundas mitades, y algunos partidos sí que salía titular, pero bueno, lo mismo que Gavi esta temporada. Es lógico, teniendo en cuenta la lesión, y es lógico que también Hansi Flick, teniendo en cuenta la importancia de Gavi en el Fútbol Club Barcelona, quiera cuidarlo un poco, y más teniendo en cuenta que es una posición que el Barça tiene muy bien cubierta. Y bueno, decir también que el Barça, porque esto es importante comentarlo, ¿vale? Lo he venido diciendo mucho en el canal, pero es importante comentar que el Barça no solo ha hecho frente a los equipos contrarios, ha hecho frente a un sistema arbitral que permanentemente ha cometido errores en contra del Barça, y ha hecho frente también a unos medios de comunicación totalmente partidistas y favorables al Real Madrid, ¿vale? El Barça ha luchado contra todo y contra todos, incluida la Liga de Fútbol Profesional y Javier Tebas en la cabeza, porque por cuarto año consecutivo el Barça no ha podido fichar con normalidad. Ha sido el cuarto verano en el que el Barça no ha podido fichar con normalidad. Quiero recordar lo que sucedió en enero. En enero, el Barça se pensaba que no podría inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor. Los fichajes que habías hecho este verano, prácticamente, solo por la decisión de un tribunal de justicia, están jugando y han podido terminar la temporada. Porque si fuera por el presidente de la Liga, Javier Tebas, uno de los artífices de que España, la selección española, ganara su cuarta Eurocopa, como es Dani Olmo, se habría quedado sin jugar al fútbol durante toda la temporada, lo cual me parece de una gravedad extrema,
prohibirle a un profesional su derecho libre a ejercer su profesión, la de futbolista. Me parece de una gravedad extrema y esto probablemente es lo que hayan visto los órganos superiores y por eso le han dado la razón al Barça. Lo que no puede hacer un presidente de la Liga es dejar al Barça de manos atadas durante 4 temporadas consecutivas. ¿Vale? Esto es muy, muy, muy grave, mucho. El Barça, quiero recordar, encontró la solución con las palancas y Javier Tebas puso una ley anti-Barça para que el Barça no pudiera hacer uso de dichas palancas para fichar jugadores. Esto también es muy grave y debe decirse. Y a pesar de todos estos impedimentos, a pesar de todos estos palos en la rueda que te llevan poniendo desde hace años, el Barça ha logrado construir un equipo vencedor, un equipo que, como digo, va a marcar una época, ¿vale? Estoy seguro de ello, con Lamine Yamal, con Pedri, con Dani Olmo, con Cubarsí, con Balde, que no he hablado de Balde, pero esta temporada para mí ha sido la mejor que ha hecho en el Barça, ha sido impresionante. Es un puñal por la banda, dribla, centra, regatea, lo hace todo bien. Quizás deba mejorar un poco a nivel defensivo, esto sí que es verdad. Pero luego también hemos tenido un Gerard Martín, que para mí ha hecho una temporada en la que ha ido de menos a más, al igual que Eric García. Son futbolistas que han ido de menos a más y han aportado muchísimo al equipo. Gerard Martín en estos partidos complicados frente a Inter, frente a Real Madrid, ha rendido un nivel buenísimo. Eric García, muchísimo mérito a su polivalencia. Es un futbolista que te juega de central, te juega de centrocampista, te juega de lateral. Para mí es uno de los descubrimientos de esta temporada. Y encima, en los momentos que debe estar en el banquillo, no protesta, no dice nada. Y cuando sale, marca goles encima. Marca goles y goles importantes, no os creáis. Por lo tanto, para mí estos futbolistas valen su peso en oro. Mira que personalmente debo decirlo, Eric García era un futbolista que pensaba que no tenía nivel Barça. Pero es que esta temporada me ha vuelto a convencer. Me ha convencido del todo. Pero es que lo que ha hecho Hansi Flick con este equipo tiene muchísimo mérito, muchísimo. Es impresionante. De verdad, mira que en noviembre, diciembre, con esos meses malos que vinieron de la competición, el Barça pasó un momento complicado, ¿no? Perdiendo el liderato, venía haciendo un arranque de temporada perfecto, en la que se puso a una distancia muy considerable del Real Madrid, no sé si eran 7, 8, 9 puntos, y luego esta distancia se evaporó completamente. El Barça incluso llegó a perder el liderato a favor del Real Madrid, y desde enero hasta aquí pues se pusieron las pilas, recuperaron el liderato y han conquistado una liga merecidísima, que a pesar que nos acusen de Negreira y de todas estas infamias y calumnias, todo el mundo vio lo que sucedió en el último clásico, todo el mundo vio el arbitraje a favorable al Madrid y contrario al Fútbol Club Barcelona, todo el mundo vio cómo las manos de Tchouaméni no eran penalti y cómo las manos de Fermín eran lo suficiente para anular el golazo que marcó el mediapunta cántabro del Barça. Decir de Fermín, lo digo siempre, es que me encanta, soy el fan número 1 de Fermín, y me alegré mucho en el partido frente al Español de ayer, me alegré muchísimo del gol que marcó en el último momento de partido, porque creo que el fútbol se lo debía. Después de haberle anulado ese gol de forma totalmente injusta, un golazo que marcó en el último momento contra el Madrid, el quinto gol del Barça frente al equipo blanco, un gol que probablemente hubiera recordado toda su vida, y me supo mal por él, ¿no? Por la cara que se quedó, que se notaba que le supo mal. Me supo mal por él, no como dijo el árbitro ese del VAR, que decía menos mal, no, menos mal lo decía de otra cosa, ya me imagino de qué, pero no lo decía menos mal, pues en el sentido de que Fermín le supiera mal. Yo sí que lo digo en este sentido, lógicamente, que me supo mal que le anularan el gol, pero por justicia poética ayer frente al Español marcó otro gol muy bueno, otro gol de perseguir el balón, de presionar, de ir a por la jugada, y creo que puede sentirse muy satisfecho del temporadón que ha hecho. Creo que, lo digo, lo he dicho varias veces, futbolistas como Fermín, como Gavi, como Araujo, dan la vida a cualquier equipo. Son los pulmones y el corazón de cualquier equipo.
y por lo tanto es muy importante que puedan mantenerse en el Barça tanto tiempo como sea posible, ¿vale? Sí que es verdad que si no tienen titularidades con la calidad que tienen, especialmente Fermín o Gavi, es muy complicado que no escuchemos cantos de sirena de otros equipos, porque es lógico que se interesen por ellos. Pero teniendo la profundidad de plantilla que tiene el Barça, solo con la excepción de que quizás falta algún lateral y algún recambio para el delantero centro, con la profundidad de plantilla que tenemos equipo para rato. Y por favor, disfrutemos mucho de lo que hemos logrado esta temporada, porque es muy importante, muy importante. A principio de temporada éramos muy pocos los que creíamos en este equipo, muy pocos. Muy pocos. Yo sí creía en el Barça, yo sí creía en el equipo, pensaba que tenía un plantillón increíble y sigo pensando exactamente lo mismo, ¿vale? La diferencia es que ahora se han subido muchos al carro que a principio de temporada despotricaban y decían que el Barça no optaba absolutamente a nada. Desde Madrid también se intentó ridiculizar al Barça. Se dijo que el Barça era un meme, que el Madrid había fichado a Endrick y a Mbappé y que iba a ganarlo absolutamente todo durante los próximos 5 o 10 años. Iban a gobernar la próxima década del fútbol mundial. Pues que vigilen que probablemente el gobernador o el que mande en el fútbol mundial durante la próxima década será el Barça. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si lo ha hecho, os animo a suscribiros al canal, a darle al like y a dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao!